Shalom a todos, amados. Muchísimas bendiciones. Damos gracias a nuestro Padre por esta oportunidad súper especial que nos da de poder estudiar su palabra santa, preciosa y maravillosa. Hoy estaremos abordando, regresando a esta serie, La cultura forja el carácter, en la parte número 51. Ya finalizando el tema sobre la figura de el Mashiach Yehoshua, sobre Yehoshua como ese personaje tan trascendental para la humanidad, para el mundo, pero también para nosotros como creyentes, como hijos de Adonai. Vamos a ver en esta parte 51, no es la última porque estaremos abriendo este tema que vamos a empezar ahorita y después en otra lección estaremos finalizando este tema. ¿Qué tal si te dijeran que el sacrificio de Yehoshua es inválido y no sirve para nada? Por supuesto, tal afirmación nos dejaría sin piso o base alguna para nuestra ciudadanía celestial. Como dice Yohanan en el capítulo 1, versículo 12, encontramos y dice que todos los que han creído en Él se les ha dado el derecho legal, la potestad de ser llamados hijos de Adonai. Y eso, por supuesto, se configura en esa ciudadanía celestial de la cual estamos hablando, a través de los méritos de Yehoshua. Pero si el sacrificio de Yehoshua es inválido, no sirve para nada, entonces, ¿cómo quedamos? Quedamos en el aire, quedamos sin piso, sin base, fuera, destituidos. Por eso este tema creo que es sumamente importante, muy importante, debido a que parte del judaísmo asevera o habla sobre este tema y menciona que el sacrificio de Yehoshua es inválido. En Efesios capítulo 2, versículo 11 al 14, amado hermano, nos dice Rav Shaul, para nosotros una autoridad auténtica, veraz, un hombre estudioso de la Torá, conocedor de la Torá, ¿sí? Y que nos puede orientar para dilucidar todo este asunto, aunque para el judaísmo no sea una autoridad, lo rechacen. Dice Rav Shaul, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículo 11 al 14 del libro de Efesios, dice, por tanto, acordaos de que anteriormente vosotros, los gentiles en la carne, llamados o los llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por manos en la carne, en aquel tiempo estabais sin el Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en Yehoshua el Mesías, es decir, a través del sacrificio de Yehoshua, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre del Mesías, aludiendo a ese sacrificio, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad. Eso es lo que encontramos en estos versículos, escasos 4 versículos que encontramos en este capítulo 2 de Efesios, capítulo 2, versículos 11 al 14 del libro de Efesios. Rav Shaul aborda, por supuesto, la situación que adquiere una persona que de entre los gentiles, llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, de entre los gentiles crea y se apropie del sacrificio de Yehoshua
este pasa a ser parte de Israel. Parte de Israel. Más adelante, en los versículos creo que 18, si mal no recuerdo, habla de que es de la familia del pueblo de Israel. Es decir, parte de Israel como esa familia escogida entre todas las familias de la tierra, que por supuesto comienza con nuestro padre Abraham. Entonces habla de esa ciudadanía de Israel, de los pactos, de la promesa, de la esperanza y de Elohim, cosa que se adquiere a la hora de creer en el Mesías y de beneficiarse de ese sacrificio. Ahora, pero si ese sacrificio no sirve para nada, entonces estamos aquí viendo cómo Rab Shaul nos está diciendo algo que no tiene validez ni tiene sentido. Si este sacrificio de Yehoshua es inválido. ¿En verdad pudo morir por los pecados de todos? Esa es la pregunta entonces que tenemos que dilucidar en esta clase, repito, una clase sumamente importantísima que nos puede, por supuesto, arrojar muchísima luz sobre este asunto, porque si no quedamos en el aire y, por supuesto, no queremos eso. Hoy en día, una parte del judaísmo, para descalificar, dicen que el sacrificio de Yehoshua es inválido porque la Torá condena el sacrificio humano. Bueno, vamos entonces a ver a través de la Torá todo esto y poder darle un entendimiento mejor. Vamos a analizar entonces el planteamiento de si Adonai no acepta sacrificios humanos, ¿cómo pudo el Eterno aceptar el sacrificio de Yehoshua? Porque si no lo aceptó, entonces, repito, nosotros estaríamos completamente perdidos y habríamos depositado nuestra fe en algo que el Eterno no aprueba. Por lo tanto, eso nos deja, repito, fuera. Sacrificios humanos. Veamos qué nos dice la Torá de este tema de los sacrificios humanos. Primeramente hablando del tema de los sacrificios humanos, es evidente en la data que tenemos en la Torá que Adonai condena los sacrificios humanos, efectivamente. Vamos a leer dos citas, aún una tercera, para tomar este principio y analizarlo. Primero tenemos a Vaikra, capítulo 20, versículos 2 al 3. También dirás a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o del extranjero que reside en Israel, que entregue a alguien de su descendencia a Moloch o Molech, como aparece también en otra parte, será muerto irremisiblemente. El pueblo de esta tierra lo lapidará con piedras, y yo pondré mi rostro contra ese varón y lo cortaré de en medio de su pueblo, por cuanto entregó de su descendencia a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. En Vaikra 20 encontramos cómo el Señor condena este tipo de sacrificios humanos. Por supuesto, cuando ese sacrificio, fíjense cómo tiene una dirección muy precisa, que es entregárselo a este ídolo cananeo, Moloch o Molech. Dice, cuando alguien o que entregue a alguien de su descendencia a Moloch, será muerto irremisiblemente. Por lo tanto, entonces Moshe en Vaikra 22:3 está estableciendo que ningún varón de los hijos de Israel o del extranjero que reside en Israel puede entregar en sacrificio a su hijo a ese ídolo. A ese ídolo. Entonces encontramos cómo la Torá condena este tipo de sacrificios humanos. No los avala. No los avala. ¿Ok? Encontramos también en Devarim 18, 9 al 10,
que nos dice la Torá. Cuando entres en la tierra que Adonai tu Elohim te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de aquellas naciones. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería. Esto es, que sea sortilego o hechicero. Entonces vemos cómo la Torá en Devarim, capítulo 18, versículos 9 y 10, también nos enseña Moshe en esta repetición de la Torá que eso es algo abominable. Alguien que haga pasar su hijo por el fuego para ser, por supuesto, sacrificado a una de estas, vamos a decirle, fuerzas o ídolos o dioses. Entonces vemos cómo entonces la Torá evidentemente, tajantemente condena los sacrificios humanos. Ahí está claro. En el capítulo 12, versículo 31, dice también Devarim, no harás así a Adonai tu Elohim. Ahora vamos a algo más específico. Porque ellos hicieron con sus dioses todo lo que Adonai aborrece, pues aún a sus hijos y a sus hijas queman en el fuego para sus dioses. Evidentemente, no así con Adonai. No llevar a los hijos y a las hijas a ofrecerlos como sacrificios encendidos, como holocausto, como al Eterno. No, de ninguna manera. De hecho, encontramos en la Torá, en Shemot 13, 11 al 13, cuál es el proceso o el mecanismo que el mismo Adonai presenta para evitar tales sacrificios. ¿Ve? Dice Shemot 13, 11 al 13, y sucederá que cuando Adonai te introduzca en la tierra del cananeo, como te juró a ti y a tus padres, y te la haya entregado, harás que todo lo que abra la matriz sea dedicado a Adonai. Y de todo primerizo de la cría de tus animales, los machos serán para Adonai, en sacrificio, para ofrecerlos en sacrificio, excepto todo primerizo de asno. Asno no, porque no es un animal que califique para los sacrificios. Dice, el cual sustituirás con un cordero. En vez de sacrificar un asno, hay que sacrificar un cordero. Y si no lo sustituyes, lo desnucarás al asno. También redimirás a todo primogénito de varón entre tus hijos. Es decir, no los vas a sacrificar. No sacrificarás a tus hijos. Al primogénito que le pertenece al Señor, no lo vas a sacrificar. También lo vas a redimir. Es decir, vas a dar otro tipo de pago por el varón primerizo, es decir, por el primogénito. Eso es lo que encontramos entonces en la Torá. Entonces, con esta data es evidente que el Señor condena el sacrificio humano. No acepta sacrificio humano en este sentido que estamos hablando y que la Torá es clara al decirlo en estos versos que hemos encontrado. Ahora, surge una pregunta. ¿Encontramos en la Escritura alguna referencia, así sea muy tenue o vaga, donde se mencione algún sacrificio humano ordenado, avalado, aceptado o no condenado por el Creador? ¿Hay alguna excepción a este mandato de Devarim 12:31? No harás así a Adonai tu Elohim, porque ellos hicieron con sus dioses todo lo que Adonai aborrece, pues aún a sus hijos y a sus hijas queman en el fuego para sus dioses. ¿Habrá alguna excepción a este mandato? ¿Ve? ¿O encontraremos alguna referencia a algún sacrificio ordenado,
avalado, aceptado, ¿ok? Veamos. La respuesta es sí. Sí hay. Hay referencia no solo en las escrituras, sino también en el compendio de los escritos rabínicos en el judaísmo. ¿Ve? Vamos a verlo. Vamos a abordar el tema más profundamente, para lo cual vamos a recurrir a un texto muy importante, mis amados hermanos, dentro del mismo judaísmo, que está basado en la escritura, por supuesto, y se ha desarrollado de una manera tan interesante que no cabe duda de que termina por validar el sacrificio de Isaac en favor de su pueblo. Ese sacrificio es conocido en el judaísmo como la Akedah. La Akedah, que traduce la atadura. Basado en Bereshit 22, versículo 1 y 2 principalmente, pero el texto sigue y se alarga. En los versículos posteriores dice: aconteció después de estas cosas que Elohim probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: aquí estoy, heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y ve a tierra de Moriah, y tú mismo sacrifícalo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Encontramos entonces de primera mano este diálogo de Abraham, nada más y nada menos, con el creador del universo. El mismo Elohim habla con Abraham y le dice que tome a su hijo, su único, y lo sacrifique en holocausto en el monte Moriah. Ese monte, o uno de los montes de esa zona, en el cual el Señor le iba a especificar. Ahora, por supuesto, estos versículos y toda esta historia ha sido objeto de mucho debate dentro del mismo judaísmo. Muchos rabinos estudiosos no se ponen de acuerdo sobre todos estos acontecimientos. Hay midrash, hay estudios, interpretaciones del mismo. Adonai ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Sin duda, esta se considera la prueba más grande que vivió Abraham y posiblemente también para Isaac. Se le da esta ordenanza a Abraham: sacrifica a tu hijo, tu único, a quien amas. Vete a la tierra de Moriah y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. De acuerdo con la tradición judía, ese monte es el mismo monte del templo, donde se encontraba en aquellos días el templo de Shalomó. Y pues Abraham obedece. Se va de mañana muy temprano con Isaac. Lleva unos siervos consigo. Llevan la leña. Al tercer día dice que Abraham vio el lugar y dejó a sus siervos y les dijo: ustedes quédense aquí. Nosotros iremos, serviremos y volveremos a vosotros. Abraham considera que, aunque estaba dispuesto a sacrificar a Isaac, algo haría el Eterno que provocaría que volverían al Padre, que volverían padre e hijo una vez más. Por eso le deja dicho a los siervos que los esperen ahí, que ellos servirán y regresarán, hablando en plural. En nuestros escritos, los escritos apostólicos, específicamente en el Sefer Ivrim, encontramos en el capítulo 11, versículos 17 al 19, la fe de Abraham. Ahora, ¿cuál es esa fe que el autor de Ivrim relata en este famoso capítulo 11? Dice: por fe, Abraham, habiendo sido probado, ofreció a Isaac. Fíjense que él dice, no dice que iba a ofrecer, sino que ofreció. Y el que recibió las promesas ofrecía a su unigénito, como leemos en el texto de Bereshit.
cuando el Eterno le dice que le ofrezca o que sacrifique a su hijo, su único, su unigénito, respecto al cual fue dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, y aquí está la parte interesante de esto, pensando que Adonai es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde figuradamente o en sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿Qué encontramos? Que esta cita de Ibrín corrobora lo que estaba en el corazón de nuestro padre Abraham a la hora de aceptar este reto de ir a Moriah y sacrificar a Isaac. Ahora sabemos que Isaac era especial, era el hijo de la promesa, aquella promesa que había esperado por tanto tiempo, donde el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y yo te voy a llevar una tierra, una mejor tierra, y de ti haré una casa grande, una descendencia grande, y serás bendición para todas las familias de la tierra. Transcurrido el tiempo, Abraham ve que esa promesa no se cumple, y bueno, tuvo sus situaciones, porque así la Torá lo relata. Y cuando por fin se cumple la promesa, y Sara concibe y da luz a un hijo, posteriormente, este hijo, el Señor se lo pide en sacrificio a Abraham. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, si Abraham ofrece al hijo, entonces, ¿cómo se va a cumplir la promesa? Ya no hay manera de cumplirse. Pero dice la palabra que él confió en el Eterno. Por eso accedió libre y espontáneamente ir y cumplir el mandato que el Eterno le había ordenado. Entonces dice que él fue. Y el relato de Ibrín dice que él ofreció a Isaac, no lo negó. No lo negó. Por supuesto, el relato de la Torá nos menciona que el sacrificio no se llevó a cabo, no terminó llevándose a cabo, porque ya conocemos el relato que el Señor lo detuvo. ¿Ok? Pero vemos allí cómo el Eterno le hace o le da esa orden y Abraham la acepta y lo cumple. Muchos dicen que Abraham, en medio de la cultura donde vivía, estaba acostumbrado a esto, que la mayoría de esas culturas idolátricas ofrecían a sus hijos a los dioses. Por eso para él esto no fue diferente o algo extraño, porque así hacían todos. ¿Ok? Algunos dicen eso, nosotros no estamos diciendo que eso sea así. Nos remitimos a lo que la Escritura establece y dice en cuanto a toda esta historia. Pero ¿qué nos dice Ibrín? Interpretando todo esto, dice que pensando que Adonai es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, no literal, sino como algo que se dio en un plano espiritual, pero no un plano físico. Es decir, se da el sacrificio, pero no se ejecuta físicamente, sino espiritualmente. Un sentido figurado. ¿De dónde le vuelve a recibir? Quiere decir entonces que de alguna manera Isaac murió. Fue sacrificado. Para el Eterno recibió ese sacrificio. Y Abraham volvió a recibir a su hijo en aquel momento. Como decimos aquí, volvió a nacer. Aunque no estamos hablando literalmente. Literalmente, estamos hablando figuradamente. ¿Por qué? Porque es como si hubiese muerto y como si hubiese resucitado.
que es lo que vemos aquí. Sin embargo, la Torá, la palabra en hebreo dice que él confiaba en que Adonai es poderoso para levantar de aún de entre los muertos. Aún si literalmente Isaac hubiese muerto, Abraham consideraba que el Señor es poderoso para levantarlo y cumplir, por supuesto, la promesa. Esa promesa de que en Isaac será llamada descendencia. Entonces encontramos esta situación, este relato tan fascinante, tan maravilloso de la Akedah, que pica y se extiende. Y que para nosotros, por supuesto, guarda una relación muy, pero muy estrecha, cercana, como una sombra profética del sacrificio de Yehoshua. Un sacrificio que ha venido para valer a todos aquellos que están fuera para poder entrar y tener ese derecho legal de esa justificación que no podemos alcanzar por nuestros propios medios. Entonces, ¿en qué creyó Abraham? Que incluso le fue contado por justicia. Creyó en la resurrección. Y esto es básico. Y es curioso porque mientras van subiendo por este monte, Isaac se da cuenta de que falta algo. Porque le dice, Padre, está la leña, está el fuego. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Abraham le contesta que Elohim se proveería de un cordero, es decir, el holocausto. Cuando finalmente llegan a la parte indicada, Abraham levanta un altar y entonces ató a Isaac, por eso se llama la Akedah, y lo puso en el altar sobre la leña. A este pasaje, en el ámbito cristiano, se le conoce como el sacrificio de Isaac o de Isaac. Cosa curiosa porque no fue un completo sacrificio, no se dio. Y en el ámbito judío, en el judaísmo se le conoce como la atadura de Isaac. Por tanto, este pasaje se centra principalmente en la figura de Isaac como objeto de todo lo que aquí pasó. ¿Ok? Entonces es interesante todo esto, mis amados hermanos. Hay otros detalles muy curiosos sobre este pasaje. Porque de acuerdo con lo que los rabinos dicen, Isaac tendría alrededor de los 30 años, más específicamente como 37 años. Otros dicen que entre 18 y 30 y tantos, 37. ¿Ok? Pero en judaísmo dicen que tenía 37 específicamente. No es casualidad que este número ronde, por supuesto, conectando con la obra y la edad que tenía nuestro maestro Yehoshua cuando llevaba a cabo su sacrificio. Esa es más o menos la misma edad. Edad que por supuesto sabemos que culturalmente una persona tenía la potestad de tomar sus decisiones, de tomar las riendas de su vida. Hacemos esto porque ¿qué vemos? Que Isaac asume también el compromiso de este sacrificio, dejándose atar. No es casualidad entonces que este número esté conectado con la obra y la edad en que Yehoshua lleva a cabo su sacrificio. Otro paralelismo demasiado evidente es que Isaac sube con la madera con la cual va a ser sacrificado. Esto nos hace pensar en qué? Que es inevitable pensar que Yehoshua llevó a cabo exactamente lo mismo. Entonces hay ciertos paralelismos proféticos que conectan una situación con la otra. De acuerdo con el Zohar, libro de interpretación mística de la Torá en el judaísmo, se considera que este sacrificio que estuvo dispuesto a hacer Isaac, no solo Abraham, sino también Isaac, en obediencia a Abraham, fue justo en los días de Pesaj. En los días de Pesaj. Vemos entonces que hay demasiada conexión. Isaac, Pesaj, la redención, en fin.
¿Y qué más? ¿Qué más podemos decir? Hay muchos paralelismos, mucha significancia entre una situación y otra, que nos lleva, por supuesto, a ver el sacrificio de Yehoshua como algo válido también. Es una historia increíble que apunta a la obra de Yehoshua prácticamente en todos los sentidos. Todos los sentidos. Y este pasaje es tan relevante en el judaísmo que los sabios consideraron que no debía haber una generación que no recordara esto todos los días. ¿Y qué hicieron? Por lo tanto, se estableció dentro del libro de oraciones diarias más importante que todos los judíos observantes, antes de la sección de la Amidá, que es la sección principal de la Tefilá, un rezo o declaración particular conocida como la Akedah de Ishat. Eso está antes de la Amidá, ¿ok? Aparece la Akedah, que, repetimos, traduce como la atadura de Ishat. El énfasis en el judaísmo es la figura de Ishat como ese hijo obediente, como siervo que cargó sobre sí mismo el madero en el cual estuvo dispuesto a ser sacrificado. Imagínense eso, tanto paralelismo. Y realmente hay un gran mérito, porque si pensamos que Ishat no tenía la edad de un infante, como acabamos de ver, que la mayoría está de acuerdo. ¿Por qué? Porque a veces lo muestran en las imágenes o películas como si fuera un niño, un adolescente de 12, 13 años, sino que era ya un hombre adulto que pudo haber huido a esta responsabilidad o a este mandato que le habían dado a su papá. Porque en toda esta el Señor nunca habla con Isaac, habla con Abraham. Eso vemos y habla muy bien por Isaac de ese respeto a su autoridad. Aunque no se lo dijo el Señor directamente a él, se lo está diciendo su autoridad. Vemos que Isaac respetaba a su padre, a su autoridad. Se pudo haber rehusado o alguna otra cosa más para evitar el sacrificio, porque ¿quién quiere morir? ¿Quién quiere morir? Nadie. Pero no pasó eso. Él no se rehusó, se dejó atar, fue obediente y puso su vida en obediencia a su padre. Más parecido a Yehoshua, a este relato bíblico que encontramos en los escritos apostólicos, no lo hay. No hay. ¿Verdad? Otro relato como este, que se parezcan tanto, que guarden tanta relación como vemos en la Escritura. Encontramos esa sección de la Akedah en el libro, en el Sidur Birkat Shelomó, que es muy popular en el judaísmo porque es un libro de cabecera para leer diariamente, lo que la mayoría de los judíos usan. Bueno, digo yo, ¿no? Hay tantas ramas del judaísmo y, bueno, muchos usan otro tipo de Sidur, pero la mayoría tiene esta sección. Dice literalmente el Sidur o del Sidur en la página 17 del Birkat Shelomó, donde viene el pasaje escrito de Bereshit capítulo 22 y al final de la sección dice: sea tu voluntad, oh eterno, Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, que te colmes de misericordia hacia nosotros. Y de este modo, por la abundancia de tu misericordia, recuerda para nosotros la atadura a la que fue sometido nuestro padre Isaac, hijo de nuestro padre Abraham de bendita memoria, y contempla sus cenizas, a fin de tener piedad de nosotros y abolir todos los decretos duros y nefastos que pesan sobre nosotros, y haz que alcancemos el mérito de retornar a tu presencia con un arrepentimiento sincero. Sálvanos de la mala inclinación y de todo pecado e iniquidad, y alarga nuestros días para bien y nuestros años con dulzura. En nuestro Sidur, que por supuesto tiene mucho también del Birkat Shelomó, porque fue usado
como base para nuestro Sidur. Sin embargo, hay una variante cuando habla de esa parte y contempla sus cenizas a fin de tener piedad de nosotros y abolir todos los decretos duros y nefastos que pesan sobre nosotros. En el nuestro está, que leímos todos los días, en la oración de Shahari, dice: sea tu voluntad, oh eterno Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, que te colmes de misericordia hacia nosotros, y de este modo, por la abundancia de tu misericordia, recuerda para nosotros la atadura a la que fue sometido nuestro padre Isaac, hijo de nuestro padre Abraham, de bendita memoria. Allí hay una variante. No tenemos nosotros esa parte que dice: y contempla sus cenizas. ¿Cenizas de qué? De un sacrificio. En el judaísmo sí está. Sí lo contempla. Nosotros no lo tenemos. ¿Ve? Porque no consideramos que Isaac haya sido sacrificado literalmente. Pero dentro del judaísmo lo contempla. Dice: contempla sus cenizas. Nosotros en esa parte se obvia y dice: y haz que alcancemos el mérito de retornar a tu presencia con una teshuva sincera a través de los méritos de nuestro Mashiach Yehoshua, cosa que no aparece en el judaísmo, ya que el judaísmo habla y dice: y haz que alcancemos el mérito haz que alcancemos el mérito de retornar a tu presencia con un arrepentimiento sincero. Entonces, básicamente, son iguales, cambia esa parte de la ceniza. Pero analizando todo esto, vemos que dentro del mismo judaísmo se avala lo que tiene que ver con el sehut, con el mérito de los padres. Y vemos acá el mérito de Isaac, sus cenizas, su sacrificio, como un instrumento expiatorio. Los sabios decretaron que lo que hizo Isaac no podía pasar desapercibido, no se podía olvidar. Hay que tener presente todos los días este sacrificio y obra de Isaac, que se considera que lo hizo como una sombra de lo que sería la redención. Como leímos en la oración que se lee a diario, que se fundamenta no solo en su sacrificio, sino en sus cenizas, que es, por supuesto, la consecuencia, el resultado de un sacrificio encendido, de una olá, de un holocausto. ¿Ve? Es muy curioso que el texto diga: y contempla sus cenizas, como si Isaac hubiese sido sacrificado, lo cual es extraño. ¿Por qué? Porque no fue sacrificado. Como si estas cenizas fueran una fuente del mérito de expiación a favor de Israel. Así es como se considera a favor de todo. Incluso un pasaje de la Cábala, que es estudio místico de la Torá, se dice que recitar cada día la porción relacionada con la Akedah Isaac nos permite expiar todos nuestros pecados y crear un escudo de protección contra toda enfermedad, el cual cancela la muerte de la humanidad. Así de importante se considera la obra que hizo Isaac en el monte Moriah. Así de tal manera que dentro de la Cábala se considere este acto de la Akedah como un acto expiatorio que revierte decretos de muerte, cancela la muerte de la humanidad. ¿Sí? Aunque no estamos de acuerdo con esta declaración de la Cábala totalmente, porque va un poco más allá de lo que realmente es. La cito porque nos ayuda a entender el pensamiento judío. Ahora resulta que el judaísmo está diciendo que el sacrificio de Yahushua no tiene valor, pero el judaísmo todos los días lee, se ampara, se escuda bajo la ceniza del Had para revertir decretos, pero Yahushua no pudo morir.
Yehoshua no puede ser para nosotros lo mismo que es Hijat para el judaísmo. ¿Ve? Entonces aquí encontramos esto sobre el pensamiento judío, sobre la base de que por un justo que voluntariamente da su vida en obediencia, que es lo que pasa con Hijat, que es lo que pasa con Yehoshua, y ese es el mérito. El mérito está, no es que lo obligaron, es que se dio. En Gálatas 2:20, Rab Shaul cita y dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Eh? Puede existir no solo la redención, sino la idea de resurrección. Repito, por un justo que voluntariamente da su vida en obediencia, y ese es el mérito, puede existir no solo la redención, sino la idea de la resurrección. Porque así como ese justo resucitó, venciendo la muerte, como en sentido figurado, Hijat resucitó, habiendo sido recibido de la muerte, como dice Ibrín, así Yehoshua, para que se cumpla toda esa sombra profética. Si el sacrificio no se dio, si el sacrificio de Yehoshua no es válido, entonces ¿cómo se cumple todo esto? Es negar la Torá, es negar la Escritura, ya que trasciende más allá de ser un solo sacrificio por una causa. Incluso por las cenizas va a venir la vida nuevamente. Entonces, la idea de las cenizas, por el concepto también bíblico del sacrificio llamado en hebreo Olá, que es el holocausto que sube, de ahí esa expresión Olá, que implica elevación. Este tipo de ofrendas que se llevaban en el templo o al templo era una ofrenda donde el animal que se presentaba se le ponía las manos sobre la cabeza del animal. Se confesaban los pecados y la idea principal es que la víctima se quemaba completamente en sacrificio. Y esa ofrenda, ese humo, subía como un olor agradable delante de Adonai, representando una entrega total. Entonces vemos allí ese paralelismo que encontramos en la Torá, que encontramos en la Akedá, que por supuesto nos trasladan a este sacrificio magnífico de Yehoshua. Bueno, amados, vamos a dejarlo hasta aquí. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones para todos. En la próxima clase estaremos abordando un poquito más sobre esto y sobre otros elementos que podemos encontrar en las Escrituras que nos van a permitir entender a nosotros cómo este sacrificio de Yehoshua es posible y cómo el Señor lo recibe. Amén. Bueno, bendiciones para todos. Shalom Ubrajot y que tengan una excelente noche. Laila Tov.